por la asistencia a este acto del Círculo Hispanista de Canarias. El recientemente constituido Círculo Hispanista de Canarias se honra hoy con la presencia entre nosotros del profesor don Marcelo Huillo. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Este acto, como muchos de ustedes saben, constituye el segundo acto público del Círculo Hispanista de Canarias, siendo el anterior, algunos de ustedes estaban, el 19 de septiembre pasado. En ese acto correspondió realizar una breve presentación del Círculo con algunos detalles de su origen, que intentaré reproducir muy brevemente para quienes no estaban en ese momento. El Círculo Hispanista de Canarias surge como consecuencia de varias reuniones de amigos en charlas y tertulias de sobremesa muy agradables en las que se evidenciaba un denominador común en las opiniones que vertíamos sobre los más variados asuntos de actualidad, de tipo cultural, social, religioso y hasta político. Este grupo de amigos, lo constituimos 6 amigos y conocidos, nos convertimos en un grupo que nos denominamos después de correligionarios, es decir, que compartimos unos mismos principios, una misma fe y unas similares opiniones de la sociedad y de la política. Y fue entonces, en 2024, cuando un amigo, hoy en día comandante capellán castrense, destinado en Oviedo, don José Luis García Rodríguez, contacta con nosotros de Oviedo y nos dice sin anestesia, concretamente conmigo: José Gabriel, le acabo de pagar un billete a don Marcelo Huillo a Canarias, porque quiere conocer Canarias y va a ir para allá. Y nosotros sin anestesia, sin saber nada más, tuvimos que organizarnos y organizar la presentación de los 3 libros que ocurrió en octubre del año pasado. Con carácter expreso organizamos ese acto de forma improvisada y bueno, fue todo un éxito. Las pruebas, me repito, de muchos de los que están aquí y los que probaron. A raíz de ese éxito que tuvo ese acto, pues nos vimos abocados a organizar algo más y a constituir este Círculo Hispanista de Canarias, que, como bien reza el texto del díptico que ustedes tienen ahí, pretende constituir una organización mínima necesaria para dar cobertura a actividades de este calibre, ¿no? Como la presentación de libros, organización de conferencias y demás. Y por ello podemos afirmar que, curiosamente, el Círculo Hispanista de Canarias no solo surge para hacer y proyectar, que también, sino como causa de un acto previo que organizamos con un éxito extraordinario. Como ya comenté entonces, en septiembre, y me repito, los socios fundadores del Círculo no somos eruditos, ni historiadores, ni filósofos, pero sí estamos aquí para dar publicidad a todos ellos, en la medida que podamos. Con esta iniciativa no nos creemos los salvadores de la patria, ni de la hispanidad, por supuesto, pero sí intentamos contribuir con toda nuestra firmeza y nuestro rigor a su regeneración, intentando transmitir esa inquietud a las nuevas generaciones venideras. Y finalmente, me repito con lo que dijimos en septiembre del mes pasado, el 19 del mes pasado, reproduzco nuevamente, como septiembre, una frase que definitivamente creo que define nuestra actividad de puesta en valor y regeneración de los principios que informaron y deben informar la hispanidad. La tradición es para nosotros la transmisión del fuego, no la adoración de la ceniza. Muchas gracias. Y ahora brevemente pues paso a enumerar una pequeña parte del extenso currículum del profesor. Don Marcelo Huillo Modeo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales, con especialización en Historia y Política Internacional por el Instituto Universitario de Haute Eudes Internacionales de la Universidad de Ginebra. Graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, profesor en la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, e investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos INES de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Es autor de varios libros, entre los que cabe destacar lo siguiente: La insubordinación fundante, Breve historia de la construcción del poder de las naciones, Insubordinación y desarrollo, Las claves del éxito y el fracaso de las naciones, La historia oculta, La lucha por la patria grande y Relaciones internacionales. Y en Espasa ha publicado los 3 títulos que presentó el año pasado en esta misma casa: Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América llega a España. Ha impartido numerosas conferencias en España, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Venezuela, Italia y Rusia.
Bueno, ya sin más dilación y seguidamente cedo la palabra a don José de Armatía, socio honorario del Círculo, quien realizará una brevísima introducción de la exposición de don Marcelo. Los padres, queridos amigos todos, desde la primera vez que vi la hoja que anuncia la fundación del Círculo Hispanista de Canarias bajo el epígrafe "Un legado que nos une y una misión que nos convoca", y su sello rodeado de un círculo azul marino que abarca la cruz de San Andrés salpicada de nuestras 7 islas, sentí un vuelco en el corazón. Nada tiene de particular que los que ya peinamos bastantes canas nos entusiasmemos hasta la emoción al ver que algunos jóvenes se preocupan hasta comprometerse, ya avanzado este siglo, a construir torres contrarrevolucionarias para detener y corregir la catastrófica deriva propiciada por la inmoralidad de los usos en la directiva política que se han apoderado de la sociedad en general. No mencionemos siquiera lo de España, por favor. Para eso, creo que es imprescindible dotarse de una sólida preparación intelectual en primer lugar, porque ello evitará vernos acomplejados ante los ataques seguros que van y vamos a recibir. No puedo olvidar el lema de uno de mis maestros, Eugenio Vegas Latapia, fundador del Círculo Acción Española a mediados del siglo XX, imprimió para su empresa: una mano sua faciebat opus, et altera tenebat glaude. Una mano suya, una mano nuestra, debe hacer la obra, y en la otra, si hace falta, tiene toda la violencia que pudiera sugerir, y en la otra, atrapar las balas. Si nuestros enemigos y sus medios de comunicación no nos someten a la conspiración del silencio, será conveniente que nos preparemos a afrontar algunos de los epítetos que sin duda nos van a querer calificar. A efectos del acto que va a tener en este círculo la aportación de don Marcelo Gullo Modeo, se me ocurren a modo de presentación, de brevísima presentación, repito, las consiguientes consideraciones. Es notoria la diferencia entre un historiador y un profesor de historia. El historiador es el hombre que investiga el pasado objetivo y atendiendo con todo rigor todos los detalles verídicos. O sea, la verdad neta, sin mezclas de ideologías ni de añadidos que puedan infestar el veraz inicio y consecuencia de los acontecimientos que trata. El profesor de historia es el verdadero profesor. El profesor de historia, el verdadero profesor, ¿se entiende? Es la persona que, atendiendo a las investigaciones históricas propias o ajenas, se dedica a enseñarlas para conocimiento de quienes las quieran oír. Prepárense ustedes, pues. Imagínense la suerte que tenemos de escuchar hoy a un hombre que en cuerpo y alma ha dedicado su vida y su talento a investigar y enaltecer la vilipendiada hispanidad como historiador y profesor al mismo tiempo, a la contra de la falaz manera difundida por los atacantes de la honra gloriosa de la España. Solo nos queda, una vez más, solo nos resta agradecer sobremanera este evento al Círculo Hispanista de Canarias.
Bueno, buenas tardes, les reitero a todos mi profundo agradecimiento por la presencia de todos ustedes acá. Muchos lo saben, otros no. Este es mi cuarto libro publicado en España. El primero se titula Madre Patria, desmontando la leyenda negra. A ver, ¿no? Desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. El segundo libro, ese fue publicado en el 2021. En el 2022 publiqué Nada por lo que pedí perdón, y después publiqué en el año 23 Lo que América le debe a España. Lo que América le debe a España. Y ahora estoy presentando con ustedes, cerramos las puertas de la cosa, presentando con ustedes Lepanto, ¿no es cierto? Hay dos hilos conductores de estas obras, como de las anteriores obras mías publicadas en Argentina, que son 7 libros. ¿Cuál es ese hilo conductor? ¿Cuál es ese... Vamos a esperar un ratito hasta que se acomoda, no pasa nada. ¿Sí? ¿Cuál es ese hilo conductor? Ese hilo conductor, que es lo que yo siempre he tratado de mostrar en todas las obras que he publicado, la importancia de la historia. La importancia de la historia para la vida de los pueblos, la importancia de la historia para la vida de los pueblos. Lamentablemente, no siempre se enseña bien la historia, y muchos de los jóvenes, cuando son adolescentes o están en las aulas, salen y terminan sus estudios diciendo: a mí no me gusta la historia, no sirve para nada. Y claro, ese es un grandísimo problema, porque en realidad la historia es tan importante como saber sumar y restar, como las matemáticas, o como saber leer y escribir. Porque el que no sabe historia es un analfabeto de la política. Un analfabeto de la política. Los pueblos que olvidan su historia son analfabetos de su política, y por lo tanto se condenan ellos mismos. Voy a poner un ejemplo que puse hoy dando otras charlas. Acá está mi querido amigo Javier sentado adelante, para que se entienda gráficamente qué es lo que significa el desconocimiento de la historia y por qué quien controla la historia y la falsifica puede llevar a la persona a un camino equivocado. Es decir, quien controla la historia controla el futuro. Fíjense la paradoja: quien controla el pasado controla el futuro. Acá está mi amigo Javier. Supongamos que Javier un día martes sale a tomar algo por la ciudad, termina de tomar algo y un malviviente le pega un golpe por la cabeza. Le pega un golpe por la cabeza, lo deja tirado en el piso y él pierde la memoria. Pierde la memoria. Se levanta, se recupera, pero no sabe quién es. Él no sabe que es Javier. No sabe tampoco de dónde viene, ni qué hace en La Palma, no sabe. No tiene memoria. Y entonces el malviviente le dice que no se llama Javier, que se llama Roberto García, y que él vive en La Coruña, en Galicia, y que el malviviente que le pegó es su amigo. Dice: yo soy tu amigo, vinimos juntos acá, ¿verdad? Entonces Javier, ¿qué va a hacer? Al otro día se toma un vuelo rumbo a La Coruña con su supuesto amigo, y Javier ha abandonado acá a su mujer y a sus hijos, completamente los ha abandonado, y los condena a la miseria. De un día para otro el padre ha desaparecido, el esposo ha desaparecido, no saben dónde están. La incertidumbre de su familia, la angustia de su familia, porque Javier no sabe de dónde venía, porque no sabe de dónde venía, porque perdió la memoria y no sabe dónde tiene que ir. Es decir, cuando los pueblos pierden su memoria, los llevan a donde quieren, porque no saben a dónde tienen que ir, porque no saben de dónde vienen.
Por eso la importancia de la historia. Y por eso la historia, es decir, por eso la falsificación de la historia es siempre el origen de la mala política. Siempre. El origen de la mala política es la falsificación de la historia. Como en el caso de Javier. ¿Es que Javier es culpable? No. Él no sabe nada de su historia. Pero objetivamente abandonó a su mujer, a sus hijos, los ha condenado a la angustia, a la miseria. Pero no es culpable. No tiene más memoria histórica. Le han falsificado su memoria histórica. Y porque no tiene historia, no sabe qué tiene que hacer. No sabe que el que lo acompaña es un malviviente, que lo lleva a Galicia para hacerlo trabajar en una red de narcotraficantes o lo que sea, porque dice, siempre trabajaste conmigo esto, narcotraficante, es lo que eres. Y ahí un día termina preso, Javier se entiende en Galicia, está por narcotraficante sin saber por qué terminó preso. También me gusta poner otro ejemplo, para que se entienda la importancia de la historia, que es el hilo conductor de todos estos libros. Supongamos, pobre Javier, lo pongo siempre a Javier, pero supongamos que Javier no sabe nada de la historia de su padre, nunca se interesó en la historia de su padre, nunca. Tampoco de la historia de su abuelo, no le dio importancia, él está dedicado a los números, la matemática financiera. ¿Para qué sirve saber la historia de mi padre? ¿Para qué sirve saber la historia de mi abuelo? Y un día va un médico, al mismo médico que fue su padre, y al mismo médico que fue su abuelo. Pero él no sabe que ese médico le había dado una pastilla a su padre que le causó la muerte. Y no sabe que ese mismo médico le había dado una pastilla a su padre que le causó la muerte. Y él va al médico, y el médico le dice, tome esta pastilla, la misma de antes. El pobre va a morir. Pero si él supiese la historia de su familia, si supiese la historia de su padre, seguro le diría, un momentito, escúcheme, usted ya mató a mi padre, ya mató a mi abuelo, yo no voy a volver a repetir el mismo error, porque conozco la historia. Porque conozco la historia, no voy a volver a repetir el mismo error, porque ya la conozco. Por eso la importancia de la historia. El origen de la mala política y del suicidio de los pueblos es la ausencia de la historia en la vida de los pueblos. Cuando un pueblo olvida su historia, se suicida. Y entonces este libro Lepanto está dividido en capítulos, por supuesto. Los primeros capítulos tratan de comprender Lepanto en el proceso histórico, en la historia. No se puede comprender un hecho histórico sino dentro de un proceso. ¿Y qué proceso? Que los españoles han olvidado. Pero también lo olvidaron todos los europeos. Todos nos hemos olvidado de ese proceso histórico. ¿Qué proceso? El proceso de invasión del mundo musulmán conducido por los árabes de la cristiandad oriental. El proceso de invasión conducido por los árabes de la cristiandad oriental. Nosotros nos olvidamos que todo Egipto, al 99% era cristiano. Había sido cristianizado por San Marco el Evangelista. Por eso el corazón de San Marco estaba en Alejandría. Los venecianos lo van a rescatar de Alejandría y llevarlo a Venecia. Por eso en Venecia tienen la plaza de San Marco con los leones, que los leones representan a San Marco. Lo sacan ese corazón de San Marco para evitar que sea profanado. Si nos olvidamos que todo Egipto era cristiano. ¿Y qué hablaban esta gente? Hablaban copto, que quiere decir egipcio, la lengua de los antiguos egipcios, y hablaban griego, porque todo, se entiende, el Medio Oriente había sido helenizado por Alejandro el Magno, la gran ciudad de Alejandría, con su biblioteca, faro, se entiende, de la cultura mundial, universal de ese momento, griego y copto. Nadie hablaba árabe, porque el árabe solamente lo hablaba un conjunto de tribus que estaba donde hoy está Arabia Saudita, con dos pequeñas ciudades, Yatrib y la Meca, nada más. Y lo mismo es en Siria, y lo mismo es en Irak. Nos olvidamos que Santa Mónica, la mamá de San Agustín, nació en Argelia. Nosotros nos olvidamos que todo Libia, que toda Argelia eran
regiones profundamente cristianas. Aquí en Libia se hablaba griego y las lenguas locales. Y lo mismo en Marruecos y en Mauritania. Esa primera invasión va a barrer el cristianismo. De todo se entiende el Medio Oriente y de todo el norte de África. Pero no es que fueron con dos hermanitas de la caridad monjita golpeando la puerta y dijeron: venimos a traer un nuevo libro. No, un momentito. Es el califa Omar, el que llega cimitarra en mano y conquista Egipto. No son dos viejitas, dos hermanitas de la caridad predicando un nuevo libro, Barren el cristianismo de forma completa. Nosotros nos olvidamos. Ahí no se hablaba ni árabe ni se conocía otra cosa que no fuese el pensamiento de Cristo y el griego y el latín. Esa invasión es tan poderosa que llega a invadir la península ibérica y, como explico en Lepanto, es detenida, ¿no es cierto?, en Covadonga, y ahí no importa cómo quieren enredar el pensamiento de los jóvenes, los historiadores progresistas, saber si en Covadonga fue una gran batalla, una pequeña batalla, se habían 1000 contra 10.000, 100 contra 1000. Mire, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es el significado de los hechos históricos. Se habían 1000, 100.000, está 10.000. Eso es para los especialistas. No tiene importancia. Lo que hay que explicarle a la gente es el significado histórico. Y el significado histórico es que si ese pequeño grupo de hombres, de valientes, no grita en Covadonga, de acá no pasan, toda la península ibérica hubiese sido para siempre territorio del Islam. Y ese pequeño grupo de hombres tiene el coraje de decir: de acá no pasan. Pero, un momentito, hay que explicar a los jóvenes, porque hay que ponerlo en situación. Y para ponerlo en situación hay que poner ejemplos que los jóvenes o que los adultos entiendan y vean el significado del momento. Es como si mañana España es invadida por los chinos. Los chinos tienen 1.500 millones de habitantes y España tendría que enfrentarse sola a una invasión de un país que tiene 1.500 millones de habitantes. España tiene 50. Y un pequeño grupo en Oviedo, en Covadonga, dice: de acá los chinos no pasan. El mundo se moriría de la risa. ¿Cómo se entiende un pequeño grupo le va a decir a 1.500 millones: de acá no pasa? Sí, de acá no pasa, dijeron en Covadonga. Y ese imperio se extendía desde Damasco hasta la península ibérica. Y dijeron: de acá no pasa. De acá no pasa. Porque había una voluntad de resistir asentada sobre una fe fundante, que es el origen del poder de todos los pueblos. Una voluntad de resistir asentada sobre una fe fundante. Si se ganaba o se perdía no había ninguna importancia. Pero esos hombres gritaron: de acá no pasan. Y que Dios diga si vencemos o morimos. El auténtico espíritu español. Después fueron detenidos en Poitiers, a 3-4 días de caballo de París, para tomar Notre Dame. Pero bueno, esa primera ola de expansión es la que hay que entender antes de entrar al Lepanto, que está dentro de ¿qué cosa? Dentro de la segunda ola de expansión del Islam sobre la cristiandad. Pero esta vez, esta segunda ola de expansión no está conducida por los árabes, sino por los turcos, por las tribus turcas, selúcidas primero, otomanos después. Bueno, se discute de dónde procede estas tribus, ahí si son mongoles o no son estrictamente mongoles, si vienen de las estepas de Mongolia o donde hoy está Azerbaiyán, tampoco tiene mucha importancia. Vienen más o menos de las estepas de Mongolia, de Azerbaiyán, marchando, cabalgando del oriente hacia el occidente. Y bueno, como todos los pueblos, tiene un mito fundacional, todos los pueblos antiguos lo han tenido. El mito fundacional es que una loba ha tenido relaciones con un ser humano, con una persona, y esa loba ha engendrado cachorros, y para que no los maten, porque ya habían matado a quien había tenido relación con la loba, ella dirige a sus cachorros hacia el occidente, ¿no? Hacia el occidente. De ahí el mito del lobo gris. Pero durante mucho tiempo, como los turcos parecían invencibles, los europeos creyeron que esta leyenda era cierta, que esta gente, dado que era invencible en el campo de batalla, era mitad hombre, mitad lobos. Claro, cuando un pueblo cree eso, el otro realmente es invencible, pero invencible porque el otro lo cree. Se entiende que los dos otros son mitad hombre, mitad lobo, y por lo tanto indestructibles.
indetenibles. Y realmente lo parecían, ¿no? Porque van a ser los turcos, fundamentalmente los selúcidas y los otomanos, lo que van a arrasar con el Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla. Todo lo que hoy es Turquía, también nos olvidamos, era territorio profundamente cristiano. Pero entiendan bien ustedes que la cristiandad como tal, su densidad demográfica y espiritual, no estaba en Francia, ni en España, ni en Italia. Su densidad demográfica espiritual estaba, se entiende, donde los discípulos del Maestro comenzaron su predicación, es decir, en los lugares más cercanos, por la razón de que van caminando, ¿no? Y convenciendo Siria, el Asia Menor, hoy llamada Turquía, el Asia Menor, ¿no? Donde la Virgen María asciende a los cielos. ¿En qué ciudad asciende a los cielos? Ya nadie quiere decirlo, una ciudad que hoy es turca. La habían llevado ahí para protegerla, porque corría peligro de ser capturada. La lleva el apóstol San Juan. Y finalmente, en 1453, en mayo del 53, cae Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. La capital del Imperio Romano de Oriente. Les cuento esto porque en todos los libros de historia dicen que cayó el Imperio Bizantino. Miren, la apelación Imperio Bizantino es tan falsa como decir América Latina. Ellos no se llamaban bizantino a sí mismos, siempre rechazaron eso. Ellos se llamaban Imperio Romano de Oriente, aunque hablaban griego. Se sentían herederos de Roma, eran la nueva Roma. Y tenían la iglesia más emblemática, más simbólica de toda la cristiandad oriental, que es la iglesia de Santa Sofía, convertida, se entiende, después de la captura de Constantinopla en la mezquita más grande del Islam. La mezquita más grande del Islam. Esta invasión ahora ya es una invasión conducida por el pueblo turco, una invasión del Islam conducida por el pueblo turco. ¿Qué habían intentado hacer los árabes? Conquistar Europa por el bajo vientre, África, Gibraltar, Francia, para penetrar a Italia, ¿no? Siguiendo el camino de Aníbal, del cartaginés, que llegó hasta la puerta de Roma. Bueno, eso es lo que tenían ellos en la cabeza, el camino de Aníbal. Península Ibérica, Francia, cruzo los Alpes, llego a Roma, porque el objetivo siempre fue Roma, conquistar Roma, la nueva Roma y la vieja Roma, por su valor simbólico. Los turcos también, pero eligen otro camino, el camino de entrar por la Europa central, es decir, para eso hay que llegar a Viena, conquistar Viena y saltar, derramarse sobre la Europa central, para después caer sobre Suiza y de ahí cruzar, se entiende, hacia Italia. Pero no abandonan la estrategia del bajo vientre, sino que la conservan como una estrategia de desgaste, se llama en el ejército, de desgaste, de desgastar al otro. No es la estrategia principal, se la mantiene como una estrategia de desgaste. Y ahí van a aparecer lo que se llama una guerra de baja intensidad. Una guerra de baja intensidad. Va a aparecer la piratería berberisca, que va a asolar, se entiende, va a asolar todas las costas de España, de Italia, de Grecia. ¿Para qué? Para capturar esclavos cristianos. Hoy el pensamiento wokista es prácticamente dominante en la mayoría de las universidades, y cuando no lo es, las universidades mantienen silencio, no se atreven a enfrentarlo. No lo son, pero no lo enfrentan, y eso incluye a las universidades católicas, que faltan a su deber de entender que solo la verdad nos hace libre. ¿Qué dice en resumen el pensamiento wokista? Lo repito con las palabras que ellos mismos utilizan, sobre todo las mujeres. Dice: el macho blanco europeo es culpable de todas las atrocidades de la humanidad, entre ellas, ¿no es cierto?, la esclavitud.
vamos por parte y cucharada, habría que decirle, ¿no? Mire señora, la esclavitud fue un fenómeno en todo caso y un pecado de toda la humanidad, punto número uno. Pero si vamos a los números, resulta que entre el año 1500 y 1700 se llevan a América 500.000 africanos como esclavos. Terrible, condenable, claro, por supuesto. Pero en el mismo periodo histórico, 1500 a 1700, aproximadamente 2 millones de cristianos son capturados para ser vendidos en el mercado de esclavos más grande del mundo, que era el mercado de Constantinopla. Y sobre todo querían capturar siempre mujeres españolas, para llevarlas como esclavas sexuales, esa es la verdad. Y niños, a los niños jóvenes le grababan la cabeza y los convertían en geníceros si eran fuertes. Y a los de estructura débil los castraban, los convertían en eunucos y los vestían de mujeres y los usaban como objetos sexuales. Esa es la verdad. El mercado más grande del mundo de esclavos fue el mercado de Constantinopla. Entonces, la estrategia de desgaste era terrible. Y el imperio turco parecía imparable, y aparece una figura en la iglesia extraordinaria, que es la figura del Papa San Pío V. San Pío V, un hombre de una formación doctrinaria extraordinaria, pero de una espiritualidad también extraordinaria, ¿no? Y San Pío V entiende la gravedad del momento y la situación, que hay que parar a los turcos. Estoy contando demasiado del libro, ¿no? Y siempre me pasa lo mismo, cuento todo y ustedes después no me compran el libro, porque me dicen, ¿para qué, profesor, lo vamos a comprar si está ya? Bueno, algunos ya lo compraron, menos mal, pero el que no lo compró ya le explicó tan bien que no vale la pena leerlo. Así que no voy a contar todo el libro. Pero aparece esa figura, hay que parar a los turcos, y duele decirlo, ¿no? Duele decirlo, pero para la Santa Madre Iglesia, España fue siempre una cenicienta. Es la verdad. La hija predilecta, primogénita y predilecta de la Iglesia es Francia. Fue siempre Francia. Los ojos de la Iglesia estaban siempre en Francia. Y España, que le dio un continente, que evangelizó un continente, fue siempre una cenicienta. Y este gran santo que fue San Pío V no estaba fuera de ellos, porque era lo que pensaban todos. Entonces, cuando busca a alguien para encabezar la Liga Santa contra los turcos, ¿a quién va a buscar primero? A un francés. Claro, porque los ojos de la Iglesia están puestos en Francia. Es trágico, ¿eh? Y los franceses hacen lo de siempre. Su santidad, qué idea fantástica, extraordinaria, ¿no? Estamos con usted, pero no puedo porque estoy resfriado. Así que busque a otro. Y dicen los relatos que está el Papa celebrando misa, y cuando comienza la lectura, abre y dice, hay un hombre llamado Juan. Se queda en silencio los que están con el Papa escuchando la misa, que son cardenales, sus secretarios, no entienden qué pasa. El Papa en silencio, pasan segundos que parecen eternos, y el Papa vuelve a leer, hay un hombre llamado Juan. Pero esta vez lo lee como masticando las palabras, como si estuviese tartamudeando, ¿no? La gente no se atreve a decir nada, porque eso no es normal. Que uno lea y vuelva a leer el mismo texto no es normal. Y el Papa por tercera vez vuelve a leer, hay un hombre llamado Juan. Y cuando lo pronuncia por tercera vez, levanta su vista a una imagen de la Virgen que él tenía y dice, ya entendí. Sale de ahí
y le dice a todos que el jefe de la Liga Santa, que él buscaba en Francia, es un español, que tiene que ser un español, que es don Juan de Austria. Pero claro, don Juan de Austria tenía 24 años. Don Juan de Austria tenía 24 años. Y muchos de los otros jefes tenían 50, 50 y pico, Veñero, el de los venecianos tenía 70, 71. Entonces, con buen criterio, los auxiliares del Papa le dicen, mire, su santidad, no es posible, porque don Juan tiene 24, no pueden mandar a hombres que tienen mucha más experiencia que él, que tienen muchos más años que él. Y el Papa le dice que no, que es don Juan, que se acabó la discusión, porque él cree y está convencido que la Virgen le ha dicho que es don Juan, que es don Juan el que tiene que comandar esa Liga Santa, esa flota de la Liga Santa contra el hasta ese momento invencible Imperio Otomano. Y va a ser don Juan, y es importante remarcarlo porque don Juan es un héroe en España semi-olvidado, ya nadie se acuerda de don Juan. Y don Juan es un auténtico español, pero es un español a pesar de que don Juan no ha nacido en España. Don Juan ha nacido en Alemania, y su mamá es una alemana. Una noche del César Carlos I, Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, una noche con una señorita que tenía la misma edad de su hijo, 18 años. Es el producto de esa relación del César. Pero don Juan no es español porque hable español, ni porque sea católico, por mucho más. Claro que es español porque habla español y porque es católico, pero es mucho más porque en don Juan se encarna la hispanidad. ¿Qué era ser un hispano, ser un español en ese momento histórico? Era un hombre que sabía que tenía que vivir practicando el bien, que sabía que tenía que vivir practicando el bien. ¿Qué bien? El bien común, que buscaba la verdad y la belleza, y que no le tenía miedo de la muerte, Por eso prefería morir combatiendo que vivir sin dignidad, como un cobarde. No, eso no entraba en la cabeza de ningún español. Había que vivir practicando el bien o saber morir con dignidad. Vivir como un cobarde no. Y eso era la esencia de ser español, y esa esencia la encarna don Juan. Esa flota, ustedes no se imaginen que esa flota, cuando comienza desde el puerto de Mesina, va a comenzar su viaje hasta Grecia, porque Lepanto está en Grecia. Es una flota formada por angelitos, No. Hay hombres extraordinarios, como Álvaro de Bazán, pero el resto de los hombres, la mayoría son muchachos que han matado a otros porque estaban jugando los dados. No son muchachos. Y don Juan ha recibido una sugerencia del Papa. La sugerencia del Papa, cuando la escuchan los segundos de don Juan, dicen que es una sugerencia ridícula. El Papa se cree que está en su monasterio, porque el Papa insistía con darle a esa flota un espíritu cristiano. Insistía que tenían que rezar, comulgar, ir a misa. Y todos se ríen, dicen, estos muchachos no van a misa nunca. Y don Juan entiende que la victoria de su flota depende de que esa flota tenga un espíritu de trascendencia, que esa flota tenga una fe de tal naturaleza que esos hombres no le tengan miedo de la muerte, como aquel con tanta fe o más que la flota que él va a enfrentar, que es la flota musulmana. Y entiende que el secreto de su victoria está en darle a esa flota una fe fundante. Y don Juan no se ríe de las instrucciones del Papa como nosotros, sino que las pone en práctica. Pero las pone en práctica, entre otras cosas, porque don Juan es un superdotado. Don Juan es como Alejandro el Magno, y tiene más o menos la misma edad que cuando Alejandro el Magno empieza su aventura, 24 años. Y bueno, es así, porque Dios no le da a todos los hombres los mismos talentos. Tampoco le exige a todos lo mismo, ¿no? A uno le da 10 talentos, otro 8, otro 4, otro 1. Y a don Juan le dio el talento de la conducción política y militar. Porque
Don Juan sí va a mandar porque lo ha puesto el Papa y porque es el hermano del rey, pero mandar oficialmente no quiere decir que a uno le hagan caso. Me pueden poner en un puesto y si la gente no los convenzo de que realmente soy el mejor, no me van a hacer caso nunca, me van a decir que sí, pero no me hacen caso. No, don Juan se gana la conducción de todos los hombres que son más grandes que él en edad y que tienen mucha más experiencia, porque don Juan tiene un carisma especial, que le ha dado Dios, tiene talentos especiales para la conducción política y militar, y hace de esa flota, que es una flota de delincuentes, jugadores, fornicadores, una flota que los tipos empiezan a rezar el rosario, y los otros miran. Antes de la batalla, antes del 7 de octubre, antes del 7 de octubre, toda la flota se confiesa y comulga. Claro, el Papa le había mandado sacerdotes y él lo había distribuido en cada una de las galeras. Hay jesuitas, hay dominicos. Y esa flota, que comienza siendo una flota de gente que blasfema, termina siendo una flota que está empujada por una fe, por una idea de trascendencia, como si un viento, se entiende, que soplaba detrás de ellos, los empujaba a convertirse. Y se llega a la batalla del 7 y se llega mal. Y don Juan sabía que eso era lo más probable, que se llegase mal. ¿Y por qué mal? Porque los turcos siempre son más. Los turcos son más. Y porque el viento sopla a favor de los turcos, de los musulmanes. El viento metafóricamente también es el viento de la historia, sopla a favor de ellos. Y entonces, cuando ya casi se ven, los segundos de don Juan le dicen, bueno, mire usted, don Juan, usted sabe, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, la prudencia, ser prudente no es ser cobarde, mejor nos vamos, claro, porque los turcos son más, ¿no? Y no consta en ningún lado, porque yo creo, no consta en ningún lado, yo creo que don Juan en su cabeza se acordó de las navas de Tolosa, cuando el rey le dice a Monseñor, que le había dicho lo mismo, mire que los árabes superan 41 y es a uno, Aristóteles, Santo Tomás, la prudencia no es pecado, hay que irse, y le dijo el rey, mire Monseñor, hoy acá morimos todos, usted y yo, pues de acá no nos vamos. Porque en eso consistía ser un auténtico español, no tenerle miedo a la muerte. De acá no nos vamos. Y don Juan le dijo a su segundo, mire, no es momento de consejo, de llamar a consejo para ver si combatimos o no, es momento de combatir. Es decir, le dijo exactamente lo mismo con otras palabras, hoy acá morimos todos. Y si Dios quiere darnos la victoria, nos da la victoria. Pero hoy acá morimos todos, no se va nadie. Y claro, esa flota ya está dispuesta a combatir. Y como suele pasar algunas veces cuando la gente está dispuesta a combatir contra viento y marea, el viento de la historia cambia y el viento comienza a soplar a favor de la flota cristiana. El viento comienza a soplar a favor de la flota cristiana. La victoria es total en Lepanto, la victoria es total. 30.000 muertos del lado musulmán, aproximadamente 8.000 del lado cristiano. Don Juan, que busca el enfrentamiento frontal contra, él conducía la galera La Real, don Juan, y el jefe de la flota turca musulmana, Ali Pasha, conducía la sultana, ¿no? Y entonces don Juan quiere que eso sea hasta casi un enfrentamiento personal entre él y Ali Pasha, ¿no? Entre las dos naves. Y casi lo fue porque las dos naves chocan unas con otras, ¿no? Y sus combates no eran combates de artillería de barquito contra barquito, si bien había pequeños cañones, y fundamentalmente se usaban al principio, pero después chocaban una con otra, y era como un combate en tierra, era como un combate de infantería, pero en el mar. Y el combate entre la sultana y la Real fue terrible, ¿no? En un momento parece que ganan los turcos, parece que ganan los cristianos, reciben refuerzo uno, reciben refuerzo los otros, finalmente un tiro de arcabuz le pega en la cabeza de Ali Pasha, no lo mata el tiro de arcabuz, pero cae al piso y ahí le corta la cabeza.
No se sabe quién se la cortó a ciencia cierta, pero cuando le cortan la cabeza al Ipayá, empieza a resonar el grito de victoria en toda la flota cristiana. Eso va desmoralizando al enemigo y terminan siendo derrotados. Pero les prometí que no iba a contarle todo el libro y ya estoy contando casi todo. Yo mismo me traiciono. Soy el peor vendedor de libros de la historia. Pero fíjense, si ustedes han leído Madre Patria, si no tienen que leerlo, nada por pedir perdón y lo que América de España, yo voy al pasado, pero voy al pasado para recuperar nuestra memoria histórica, para que Javier no termine en Galicia, trabajando con el narcotráfico y su familia abandonada. ¿Se entiende? Es decir, yo vengo con el libro para que Javier recupere su memoria histórica, para que sepa que Javier, que no es Roberto García, que no tiene que ir allá a trabajar con narcotraficantes, sino que tiene familia y mujer acá, para recobrar la memoria histórica. Es decir, voy al pasado para llegar al presente cargado de hipótesis con las cuales vislumbrar el futuro. El futuro solo lo sabe Dios, no ningún hombre lo puede saber, no hay determinismos históricos, pero uno puede intuirlo, puede, como decía Cervantes, olfatear el futuro, olfatear. En esa batalla peleó otro gran hombre, aparte de Juan, muchísimos grandes hombres, también venecianos, por supuesto, también genoveses, ¿verdad? Por supuesto, pero en esa batalla pelea un hombre que era un soldado español, un auténtico soldado español, que después fue escritor, pero primero soldado, hombre de espada. Pelea a don Miguel de Cervantes Saavedra. Y peleó porque se le dio la gana. Porque se le dio la gana porque ese hombre estaba enfermo con fiebre, se llamaba calentura. Y sus superiores le dijeron, usted no pelea. Y él dijo, no, usted está equivocado. Yo prefiero morir combatiendo que morir con fiebre. Porque era un auténtico español. Hoy su memoria ha sido mancillada. Ha sido mancillada porque lo que se dice en esa película es mentira, es una infamia. ¿Está? Por eso es mancillada, porque no es cierto lo que se dice de él. En esa película atroz, si Cervantes resucitara, esto lo arregla fácil, como se arreglaba en aquella época, lo reta al dueño y le corta la cabeza de todos los sablazos. Y se acabó, chao. Entonces no hay que ir, se entiende, al Tribunal Supremo de Justicia, porque lo han difamado, y así lo arreglaría Cervantes. Bueno, resuena ese grito de victoria, la victoria en Lepanto, victoria que se va a festejar hasta en los lugares enemigos de la cristiandad, como en Londres. Es tal el festejo en Londres que la misma reina de Inglaterra, enemiga de Felipe II, enemiga de España, tiene que pagar de su propio bolsillo, cosa que los ingleses, su bici era más sencilla del bolsillo. No le toque a usted el bolsillo a los ingleses porque ahí se pudrió todo, ¿no? Pueden insultar a su madre, no van a decir nada, si le toca el bolsillo, está fecha. Paga los fuegos artificiales. Toda Europa festeja, se entiende, el triunfo de Lepanto. Pero Lepanto está dentro de lo que yo denomino el manto negro legendario. ¿Y qué es el manto negro legendario? Es una actitud, una manía que hay en España, que es menospreciar la historia de España. Es decir, España hizo todo mal siempre. Mal la reconquista, mal la conquista de América, hizo todo mal. Y si hizo algo bien no tiene importancia. Una batalla insignificante. No, un momentito. Para saber si fue importante o no. No solo hay que preguntarse qué hubiese pasado si se perdía en Lepanto. Y lo que hubiese pasado si se perdía en Lepanto es que Francia había pasado de ser la hija predilecta de la iglesia concubina del sultán. Estaba aliada con los turcos, estaba esperando la derrota de España para invadir España, para clavarle un puñal por la espalda, al mismo tiempo que había arreglado la rebelión de la quinta columna morisca. Entonces, la invasión, cruzando los Pirineos, la rebelión interna posibilitaba, ¿no es cierto?, el desembarco de la flota turca invicta. La nuestra estaba destruida, invicta, se entiende, en las arenas de Andalucía. Esa es la verdad, hubiesen recuperado Andalucía. De ahí la importancia de entender el contexto geopolítico de la batalla. Y entonces los autores
negro legendario, y dice, no, es una batalla que no sirvió para nada, porque no se toma Constantinopla. Entonces, ¿para qué sirvió? Si no, bueno, bien, sirvió porque de haber perdido, otra hubiese sido la historia. Pero lo importante, y voy a ir cumpliendo mi palabra de no contar todo, lo importante es entender que yo voy al pasado para llegar al presente, para vislumbrar el futuro. Y entonces, en la última parte del libro, me pregunto sobre el presente y sobre el futuro, como he hecho en todos los libros, en Madre Patria, Nada por mi perdón, Lo que América le debe a España. Y por eso el último capítulo se llama Lepanto, la batalla inacabada, quiere decir la batalla inconclusa. La batalla inconclusa. ¿Por qué? Porque para la dirigencia, no el hombre común, la dirigencia del mundo islámico, para la dirigencia político-religiosa, religioso-política, Lepanto es una batalla inconclusa. Siguen soñando con convertir a la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam, y siguen soñando con Andalucía. Y entonces ahí viene un tema muy polémico, que es el tema de la inmigración, muy polémico, muy difícil. Y yo dije, acá hay que hacer como cuando uno tiene o intuye que tiene un problema de salud grave. Los más jovencitos que veo acá, ¿cómo te llamas? Javier. Ahí Javier es jovencito, no tiene problemas médicos, es indestructible a esa edad. Pero todos los otros que ya empezamos a tener algunos años, cuando tenemos un problema que intuimos que es grave, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a un solo médico o a varios? Nos vamos a varios. Queremos tener 3 o 4 opiniones antes que nos pasen al cuchillo el cirujano, ¿no? Entonces, antes que me haga un cirujano, quiero saber si hay otro que me dice que no, ¿no? O cualquiera de ustedes que el primero que le dice que hay que operar, se opera. Mentira. ¿Para qué voy a consultar a varios? Bueno, yo dije en el último capítulo hay que ver todas las opiniones de todos los intelectuales, de lo más importante y representativo, de la izquierda, de la derecha, progresistas, católicos, liberales, marxistas, todos. Y ver qué opina cada uno. Yo no le voy a dar la de todos, sino voy a leer un pedacito de algunos. El resto porque quiero que lo lean ustedes, ¿no? Voy a dar sobre todo la de Giovanni Sartori, porque nadie en su sano juicio puede usar a Sartori de nacional católico, fascista, católico. Pues para empezar, pues Giovanni no es católico. Giovanni Sartori no es católico, es liberal, no católico, no tiene ninguna afinidad con la Iglesia. Es el intelectual antifascista por antonomasia, se entiende, en Italia, recibido con doctorados honoris causa en todas las universidades norteamericanas, el gran teórico de la democracia y del antifascismo. Así que, ¿y qué dice Sartori? ¿Qué dice Sartori? Estamos en manos de políticos ignorantes que no conocen la historia ni tienen cultura. Cualquier similitud con la realidad española no es culpa mía. No hago propaganda política, ¿eh? Estamos en manos de políticos ignorantes que no conocen la historia ni tienen cultura. Solo se preocupan por conservar su sillón. Pasan el día escuchando la opinión del contrario y pensando en qué respuesta darle. Así no se construye nada. No hay líderes ni hombres de Estado, y así nos va. La Unión Europea es un edificio mal construido y se está derrumbando. La situación se hace más desastrosa porque algunos han creído que se podían integrar los inmigrantes musulmanes y eso no es posible. Y eso no es posible. No es Marcelo Gusto, es Giovanni Sartori. Bueno, yo fui a Francia, entrevisté, en este caso tomé un libro de Sartori, pero en el caso de Gilles Lipovetsky, un gran pensador francés posmoderno, autor de libros como El imperio de lo efímero, padre del concepto de posmodernidad, el gran pensador progresista, le dije, mire, don Lipovetsky, esto dice Sartori, ¿usted qué dice? Lipovetsky dice, no, eso no es cierto. Eso no es cierto, es un pensamiento apocalíptico. Bueno, después entrevisté a otro gran hombre del pensamiento francés,
que es Jacques Attali, también de la política francesa, porque fue asesor de Mitterrand, y dice, no solo no es cierto, sino que es una bendición esa inmigración. Fenomenal. Y yo pongo todas sus respuestas en el libro. También consulté la opinión de marxistas como Diego Fusaro. Ahí la van a encontrar todas, como quien busca opiniones de distintos médicos. Después cada uno mira todas las opiniones y dice con quién se quiere operar, o no. También fui a buscar la opinión de un hombre que fue que saltó con mucha notoriedad hace un par de meses porque era uno de los hombres que podía ser elegido papa, que es el cardenal Sara, africano. ¿Está? Cardenal Sara africano. ¿Y qué dice el cardenal Sara? ¿No? A ver si lo encontramos ahora. No me falta que no lo encontremos. Acá está. ¿Qué dice el cardenal Sara? Sara, no Marcelo Gullo, no, Sara, africano. Dice: Europa parece estar programada para su autodestrucción. Europa parece estar programada para su autodestrucción. Las tecnoestructuras europeas aplauden los flujos migratorios o los alientan. Piensan exclusivamente en términos económicos. Necesitan trabajadores a los que pagar poco. La ideología liberal prevalece sobre cualquier otra consideración. Hace poco, el general Gomar, que dirigió el Servicio de Información Militar francés, antes de dejar el ejército, explicaba, entre comillas, lo que sigue es del general Gomar, citado por Sara, el jefe de los servicios secretos franceses. Dice Gomar: esta invasión de Europa por parte de los migrantes está programada, dirigida y admitida. Las autoridades militares y civiles francesas lo saben todo. Cierro comillas. No es Marcelo Gullo, ¿no? Es el jefe de los servicios secretos franceses. Por supuesto, yo también, ¿no es cierto? Yo no me voy a esconder, no me he escondido nunca. Yo siempre he creído que el hombre solo es libre el hombre que no tiene miedo, y eso la verdad nos hace libre. En la conclusión yo doy también mi opinión, pero la doy después de haber expuesto para que cada uno vea todas las otras opiniones. Esa no se la voy a decir para que lean el libro, pero sí, yo cada capítulo del libro lo encabezo con una frase, con una frase de alguien importante, no mía, porque yo no soy nadie, pero sí de alguien importante en la historia, ¿no? Cada capítulo está siempre encabezado así. Y entonces la conclusión tiene una frase que encabeza el capítulo. Yo le voy a leer la frase sin decirle de quién es, y después le digo de quién es. Le voy a leer la frase. Ustedes van a incluir con la frase cuál es mi posición, claro. Pero quiero que lean la conclusión y la lean ustedes detenidamente y la mastiquen, así como masticando los conceptos. Después pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, porque es así. Está muy bien el debate. Para eso escribo el libro, para que lo lean y se debaten. Leo la frase que encabeza el capítulo para no aburrirlos más y terminar esta presentación. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que la de este milenio. Se llama islamismo. He visto a las hordas venir de occidente a oriente. Invadirán Europa, que será un sótano lleno de antiguallas, penumbra y telarañas. Recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. El autor de este párrafo es
San Juan Pablo II. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora procedemos, si quieren, a una rondita de 2 o 3 preguntas máximo y después ya concluimos a las preguntas. El día de los micrófonos. Don Marcelo, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero expresar lo siguiente. Todos aquí prácticamente, supongo, somos españoles. Usted es argentino y precisamente por eso somos compatriotas. Y eso es algo que afortunadamente en las últimas décadas, la última década sobre todo, el otro día tuve la oportunidad de saludar a Elvira Roca Varela y le dije lo mismo que le voy a decir a usted. Tanto ella como usted se han convertido en esta última década en 2 pilares fundamentales en la defensa de la hispanidad y en la defensa de la gran obra de hispanidad. Y le quiero felicitar por este libro, por Lepanto, porque efectivamente aquella batalla y aquel entorno, aquella España y aquella cristiandad frenó el Islam. Hoy, desde luego, Europa no sería Europa y no tendríamos conocimiento ni de lo que está en el Louvre, que se metió el otro día, donde robaron, ni donde están ni las obras de arte, ni siquiera posiblemente hubiera podido escribir Cervantes, Don Quijote. Yo solamente quiero felicitarle por sus obras, por sus 3 primeras obras que tengo aquí para que usted amablemente me firme, y por esta obra que estoy deseando leer, Lepanto. Muchísimas gracias por este trabajo extraordinario que está haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, tuve ocasión de oírle al mediodía durante el almuerzo y me quedó una pregunta que no le hice y que quiero hacerle ahora. Usted habla de esa falta de memoria que ha pasado. ¿Qué ha pasado para que desde los 2 extremos, desde los 2 lados del Atlántico, esto no esté funcionando bien? ¿Cómo es posible que desde el punto de vista de Latinoamérica estemos escuchando declaraciones como la del anterior presidente mexicano, López Obrador, o la actual presidenta mexicana, pidiendo que España pida perdón por lo que hizo, por las masacres, por todo lo que ellos consideran que no estuvo bien hecho? ¿Y qué pasa en el lado español, desde su punto de vista, que tampoco estamos convencidos de lo que pasó y que tenemos una sensación tremenda de que hemos hecho algo muy malo? Me encantaría conocer su opinión en relación con esa cuestión. Gracias. Bueno, es una pregunta muy linda, pero un poco se resume con el ejemplo que di antes de Javier. Lo que ha pasado es que nos han dado un palazo por la cabeza. Que nos han dado un palazo por la cabeza y perdimos en su momento la memoria histórica. Ese gran palazo por la cabeza nos lo dio el Imperio Británico. Esa es la verdad. El Imperio Español era un gran transatlántico, ¿está? Un gran transatlántico. Y de repente el transatlántico se hundió y cada uno agarró un pequeño bote o un gran bote. Argentina un bote grande, Nicaragua un bote más pequeñito, Bolivia, Perú, cada uno comenzó a navegar en un bote. Uno de esos botes, no el más grande, se quedó con el nombre del transatlántico, España, pero España era todo el transatlántico, ¿no? Pero perdió la memoria de que todo era el transatlántico, lo perdió por el golpe que nos dieron. Y quien nos dio el golpe nos reconstruyó la memoria, es decir, nos hizo una falsa historia. Y
esa falsa historia comenzó a enseñarse en ambos lados del Atlántico. Para justamente, ¿qué cosa? ¿Cuál era la finalidad? Es obvio, la finalidad era que nunca más nos reconstruyéramos la unidad perdida. Porque si nos dábamos cuenta que somos los mismos, reconstruimos el transatlántico. Había que falsificar la historia, es decir, poner odio en ambos lados, o indiferencia, ¿está? Para, falsificando la historia, no supiésemos que nosotros teníamos un transatlántico. Porque si nos diésemos cuenta que éramos todos parte del mismo barco, reconstruiríamos el barco. Y son los transatlánticos los que hacen la historia, no los pequeños botes, los transatlánticos. Y eso fue lo que nos pasó. Claro, siempre pasa que hay factores exógenos y endógenos. En toda nación hay factores exógenos y endógenos. Los factores endógenos que hay en ambos lados del Atlántico, gente que toma ese discurso y lo hace propio, que es el discurso del enemigo, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de interés, por cuestiones de populismo, por muchas cuestiones, ¿está? Entonces se combinan los factores exógenos con el endógeno y el resultado es el que tenemos hoy. Pero sin embargo yo soy muy optimista. ¿Por qué? Porque estoy loco. No, yo más bien tiendo a ser pesimista, no optimista. Yo soy un hombre absolutamente realista. A mí me gusta contar cuántos soldados tengo. El 12 de octubre pasado, yo he pasado muchos 12 de octubre en España, entre ellos en 1988-89. El 12 de octubre pasado yo había dado en Cartagena de India con Héroe de Cavite, un grupo de amigos que ha formado su organización extraordinaria que es Héroe de Cavite. El día sábado y el domingo vine en auto con José López Linares hasta Madrid, que me trajo a Madrid. Y salí a la noche a recorrer Madrid porque había fuego artificial, el festejo del 12 de octubre, y veo una cantidad enorme de jovencitas y jovencitos entre 20, 18, 22 años llevando la bandera de San Andrés, la bandera blanca con el aspa de Borgoña rojo, llevándola como si fuese una capa. Pero cientos y cientos, ¿entienden? Por Gran Vía, por Cibeles. Una cosa emocionante, porque hace 10 años atrás eso no pasaba. Todos tenían vergüenza de llevar esa bandera. Y ahora había un montón llevando esa bandera, festejando el 12 de octubre. Entonces la llamo por teléfono a mi mujer y le digo, mira, estoy contentísimo y triste. ¿Por qué estás contento? Y porque hace 10 años nadie imaginaba en el centro de Madrid cientos de jóvenes luciendo esa bandera. Y en parte yo soy uno de los que ha contribuido a eso, en parte. María de Roca Barea, Alberto Giribáñez, José Luis López Linares y tantos otros que me olvido, y yo mismo. Entonces es un éxito que hemos logrado. Quiere decir que se puede cambiar la realidad. Y si ¿por qué estás triste? Y porque muchos de estos jovencitos no me conocen, no saben que fui yo el que también lo hizo esto. Pero bueno, esto quiere decirle que la clave es siempre la falsificación de la historia. Pero podemos salir de esa falsificación y estamos saliendo. Podemos salir y estamos saliendo. Buenas noches, don Marcelo. Yo le quería hacer una pregunta un poco más de un tema de actualidad, que es a ver si nos puede hablar un poco de lo que opina de la administración Trump, que por un lado es verdad que parece como que está apoyando fuerzas que son un poco más contrarias a las fuerzas que tradicionalmente defienden la línea negra, pero bueno, en fin, Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos, siempre va a querer que sobre todo América sea un poco su patio trasero, entonces ¿hasta qué punto lo ve positivo o lo ve negativo? Bueno, esa es una muy linda pregunta, pero para otra conferencia. Una conferencia completa sobre esa pregunta. Que yo estoy dispuesto a venir, pero la próxima vez si vengo, porque esta vez no he podido ver nada. Llegué ayer a las 20 horas, y me voy mañana a las 7:30, salgo del hotel. Y hoy me la pasé haciendo entrevistas.
no vi nada de la maravillosa ciudad que ustedes tienen y esta maravillosa isla. ¿Sí? Vengo una próxima vez, pero me tienen que dejar 2 días de descanso para conocer algo. Y damos esa respuesta, pero tampoco lo vamos a dejar al amigo sin nada que responder, ¿no es cierto? Porque no corresponde. Simplemente una clave interpretativa. No importa si el Estados Unidos gobierna de derecha, de izquierda, republicano, demócrata. En política internacional, una cosa que en España yo me he cansado de decirla y no entienden, la política internacional no tiene que ver con la ideología. No tiene que ver con la ideología. No es que si gobiernan los demócratas me va mejor, los republicanos no, mire, no tiene nada que ver con eso. Las grandes potencias tienen intereses estratégicos, ¿no? Y entonces, si la hispanidad no es simplemente una cosa folclórica, ¿qué es? Pues puede ser una cosa folclórica, nos reunimos, estamos contentos, decimos nostálgicamente qué bueno que fuimos, ¿está? Y nos vamos todos a la casa contentos con lo bueno que fuimos. No, tiene una finalidad teleológica, es decir, la reconstrucción de la unidad perdida. Si no, ¿qué fin tiene? Saber la historia, ¿está? Si Javier perdió la memoria y la recupera, tiene que volver con su mujer, abandonar Galicia, ¿está? Es decir, la recuperación de la memoria histórica es para la acción. Entonces, la finalidad teleológica, es decir, final de la hispanidad, de la reivindicación de la hispanidad, es la recuperación de la unidad perdida. En 10 años, 20, 100 o 700 años, como fue la reconquista, da igual. Entonces, no importa si gobierna un demócrata o un republicano en Estados Unidos, o si gobierna Marcelo Bulla, haría lo mismo, ¿eh? Yo, como presidente de Estados Unidos, preferiría dialogar con 24 enanos que con un gigante como yo. Entonces yo no quiero la reconstrucción de la unidad. Yo quiero 24 enanos para charlar con 24 enanos, yo mando yo. Pero si algún día los enanos se juntan y se convierten en un gigante, ya tengo que charlar de igual a igual. No puedo decir lo que tienen que hacer. ¿Está? Y el que manda quiere decir lo que tienen que hacer los otros. Esto es elemental. El que no entiende esto es un idiota, no sabe nada de política. Hay de izquierda o de derecha, ¿por qué tiene que ver? No sea idiota. El que manda, no importa si es derecha o izquierda, quiere seguir mandando. Eso no quiere que usted sea uno solo, un gigante. Quiere que sean 24 enanitos, ¿está? 24 enanitos, mejor. Cuanto más chiquititos y más débiles, mejor. Cuando yo mando yo, ¿está? Que soy el jefe. Entonces, esa es la respuesta, estimado amigo, ¿está? Esto no quiere decir que sean malos, no son ni malos ni buenos, son lo que son. Hacen lo que tienen que hacer. Es como si uno va a un partido de fútbol y dice que el otro es malo porque le puso un gol a uno. Escúcheme, usted no está jugando al fútbol, usted tiene que ponerle 2 goles al otro y el otro va a tratar de ponerle 2 goles a usted. Es fácil, ¿no? Esa es la política internacional. Muchas gracias. Una pregunta muy breve. No. Profesor, enhorabuena por su conferencia. En primer lugar, quería simplemente hacerle una pregunta breve. ¿Usted cree que es imprescindible la recuperación de la fe en la Europa, esta Europa que está absolutamente destruida? ¿Es imprescindible la recuperación de la fe, ese fenómeno de la recuperación de la fe, de volver a Cristo, para poder defenderse de su destrucción, de su aniquilamiento entre otras cosas, por la invasión de los musulmanes? Bueno, esta sí que es una linda pregunta, pero para la otra conferencia, ¿eh? Me van a tener que invitar 2 veces, ¿eh? ¿Qué es lo que yo quiero? Para poder un día, si me tienen que dejar un día para ir a la playa, por lo menos. Quiero ver cómo es el agua. No sé qué es una isla todavía. Independientemente si existe Dios o no existe, se puede comprobar que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, siempre, que es la que establece la escala de valores, siempre. Desde los egipcios, pasando por los persas, los asirios, los caldeos, siempre hay una fe fundante. En el origen del poder de las civilizaciones, de las naciones, de una cultura,
hay una fe fundante. Y cuando esa fe fundante comienza a desgranarse, a desintegrarse, la casa se cae. Eso es comprobable históricamente. ¿Por qué? Porque la fe fundante es la que establece la escala de valores y dice que hay trascendencia y que no todo es relativo. Porque si no hay trascendencia y todo es relativo, ¿el hombre qué hace? Bueno, si todo es relativo, todo da igual, pues me comporto como se me da la gana y vivo el momento de forma más absoluta y no me preocupo de nada más que de mi propio egoísmo y mi propio bienestar. Entonces, en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, siempre, cualquiera sea esta. Y esto es comprobable históricamente. Cuando esta fe fundante comienza a desintegrarse, la gente no se da cuenta. Dice, uy, mirá qué linda que está las arañas, mirá qué lindo que está pintado esto, qué hermoso que está el techo, sí, pero se va a caer, inevitablemente se va a caer. Usted arregle el techo, pinte la casa cuantas veces quiera, póngale araña fabulosa, igual se va a caer. Entonces, evidentemente sí, sin recuperación de la fe fundante, que en el caso de España es evidente cuál es, ¿no? No hace falta que lo aclaremos. Si hay que aclarar cuál es la fe fundante en España, apaguemos las luces y nos vamos todos, ¿no? Sin recuperación de la fe fundante, sí, España está perdida y Europa está perdida. Pero yo creo que hay que tener la misma actitud que ese 7 de octubre. Me parecía que todo estaba perdido, que el viento de la historia soplaba en contra nuestra, y fue la voluntad de esos hombres, la confianza de esos hombres en su fe, lo que hizo que el viento de la historia comenzara a soplar a favor de la Santa Liga, a favor de esos hombres que estaban dispuestos a combatir. Y yo creo que si los españoles se ponen de pie y dicen basta como un Covadonga, de nuevo el viento de la historia cambiará y esta vez comenzará a empujar hacia nuestro lado, hacia nuestra victoria. Muchas gracias. Bueno, concluimos el acto de este modo, pero no sin antes agradecer encarecidamente a Diego de la Guardia de la Asociación Hispanista Despertar Hispano, que ha hecho hoy milagros aquí para el sonido. En segundo lugar, recordarles que hay un punto de venta de libros al final de la sala y que don Marcelo estará encantado de dedicárselo a cada uno de los asistentes, ¿no? Así es. Arrancándole el compromiso de volver a presentar aquí el próximo libro, respetando el primer lugar que tiene en Madrid la Gran Peña, ¿no? Así es. Pues después de la Gran Peña nosotros. Pero si me dejan descansar 2 días, Bueno. Usted no engaña, que si uno después de descansar lo que hacemos es preparar un almuerzo y otro puerto personal, que es lo que usted también le agrada. Y en tercer lugar, una cosa menos agradable, pero bueno, necesaria, muy necesaria para nosotros, ¿no? Los interesados en colaborar con el Círculo Hispanista de Canarias, que es necesario colaborar con el Círculo, pues pueden hacerlo de diversos modos. El principal, pues, domiciliando una aportación mensual, trimestral o semestral, para cuyo objeto tienen también en la librería un pequeño formulario, y después pues, haciendo aportaciones puntuales para los diversos actos que vamos organizando, y después pues, de cualquier modo, con ayudas y demás. Pero no es necesaria una aportación porque además, como dice uno de nuestros queridos socios fundadores, organizar un acto aquí en las islas no es lo mismo que en la península. Tenemos que traer a estos señores que no son residentes en Canarias, y el transporte y la organización de los actos pues no es lo mismo. No. Eso se soluciona si me hacen residente, Con todo gusto, porque acá porque yo detesto el frío de Madrid. Detesto el frío. Pues muchísimas gracias a todos.